Vamos a ver ese video. Te pregunto porque sos la más chica de la mesa, creo, pero además, no por eso, sino porque tenés la ciudadanía italiana, como muchos argentinos, y en esta época dan ganas de irse, ¿no? Dan ganas más que en otras épocas todavía, y lo vemos. Y creo que esas llamas que salen del auto, esas piedras, esos gases, terminan de darle un poco de combustión a esas ganas de irse del país, ¿no? Es verdad, es verdad. A mí me estremece la piel ver cómo la Argentina se está cayendo a pedazos. De hecho, en su discurso, Villarroel dice para que los chicos no se vayan del país. Al contrario. Pero a mí me dan más ganas. ¿Qué va a pasar? Mirá la pobre jubilada. Una jubilada siendo empujada por la policía. Vamos relatando un poco para los que nos siguen en la 94.5. Jubilada que estuvo en los principales medios del país, ¿no? Sí. Porque qué bárbaro. Qué tristeza, ¿no? Cuando esa jubilada debería estar disfrutando, haciendo lo que quiera de su vida, ¿no? Y esa jubilada que está ahí porque no le alcanza el sueldo, porque no se puede comprar remedios, porque no puede ir al súper, porque no puede tener una dieta balanceada, porque no puede pagar los servicios. Está pagando el ajuste. Por eso está esa jubilada. ¿Y qué hace una jubilada ahí? Y está por todo eso. Pero además desmedida la cantidad de fuerza. Bueno, lo anunciamos nosotros ayer temprano, lo anunciamos hablando con el profesor docente universitario Diego Maita. Él nos contaba desde muy temprano la cantidad de gente que había. ¿Qué es esto que estamos viendo? Una mujer tirada en la calle y literalmente la policía avanza pasándole por arriba. Wow. Pasándole por arriba. Lo que se aplicó el día de ayer fue el protocolo antipiquetes, que se ha anunciado con bombos y platillos, que generó muchísimo debate. Bueno, se aplica. Wow. Literalmente pasan por arriba a una mujer policía en el pisando, piso. ¿qué es? Pero una parece docente. una docente, una médica, enfermera, tiene un ambo. Exactamente. Vamos tirando más videos si tienen a mano. Siguen llegando mensajes. Este es el video del que hablaba Martín. Escuchemos, subamos el volumen. Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y está llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo. No seas boludo. Sácatelo. Wow. Es una manifestante que le decía esto a un policía que estaba haciendo las vallas y este oficial se va para atrás, se retira. Es que se conmovió, realmente se conmovió. Esto estaba en vivo, lo estaba transmitiendo tanto TN como C5N, era en vivo y la verdad que conmovedor. Tiene que ver con lo que yo decía al principio del programa. Esa gente, manifestantes, policías federales, gendarmería, viven en los mismos barrios, tienen las mismas deudas con las tarjetas de crédito porque no llega a fin de mes, tienen las mismas preocupaciones porque sus hijos tengan un futuro, tengan una mejor educación y tengan posibilidad de laburar. Es la guerra del pueblo contra el pueblo. ¿Lo presentamos al invitado? Ahora sí, a creo ver que si ya está tiene... solucionado. Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal nuevamente? ¿Qué tal Ahora al equipo? Y bueno, como les decía, un placer estar aquí este jueves caliente, con mucha atención, no solamente en el Congreso Nacional, sino también a lo largo y ancho del país, y que bueno, que deja mucha tela para cortar, por supuesto. ¿Con qué te quedás, si querés, en lo político? Afuera del aire hablábamos de que terminó siendo de una ley base muy amplia, muy abarcativa, a quedar de alguna manera retaseada. Exactamente, me parece que es una ley base moderada, podríamos decir, que ha sido recortada. Recordemos que inicialmente, en diciembre, cuando ingresó al Congreso de la Nación, tenía aproximadamente 660 artículos. Claro. En el día de ayer se votaron 238, es decir, que una gran concesión por parte no solo del oficialismo, sino también por parte de los senadores y los diputados, y creo que eso habla bien del funcionamiento democrático del país. Es decir, un presidente no puede venir de la noche a la mañana
con 600 artículos a cambiar toda la estructura y el andamiaje jurídico nacional. Claro. De todos modos, si uno se pone a ver más en lo fino, el gobierno logró imponer algunos aspectos, pero lo cierto es que en lo inmediato no va a cambiar nada. ¿Cómo que no? En lo inmediato no cambia nada, porque Vuelve a ayer diputados. obtuvo este triunfo relativo, podríamos decir, el gobierno, pero vuelve a diputados y todo indica que va a ser una aprobación mixta. Por un lado está lo que ya aprobó diputados y por otro lado están las modificaciones. Entre ambas diferencias tiene que haber un consenso y bueno, todo indica de que diputados tendría que avanzar, sacar algunas cosas, sí o sí. Por ejemplo, el tema de la moratoria jubilatoria, exactamente, era uno de los puntos sensibles que el gobierno quería eliminar. Finalmente eso terminó siendo rechazado y hay que ver efectivamente diputados si lo rechaza o lo ratifica. Bueno, eso va a depender de los números, básicamente. La cuestión es así, la ley esta, como tiene modificaciones realizadas en el Senado y no es la misma que aprobó originalmente la Cámara de Diputados, vuelve a diputados para volver a ser debatida a raíz de las modificaciones, por eso no tiene sanción la ley. Y una vez que el diputado la tome, tiene dos caminos. Aprobar la ley tal como viene del Senado, Claro, ratificarla y finalmente darle sanción, por decirlo de alguna manera, o insistir o armar una mixta. Que haría que vuelva al Senado. Haría que vuelva al Senado, efectivamente. Bueno, si quiere insistir, ¿qué necesita? O sea, en diputados no tiene la misma situación que en senadores. Así es. Entonces, ¿cuál sería la expectativa cuando este paquete llegue nuevamente a diputados? Debería llegar a los 2/3 de los votos en diputados, es decir, una mayoría agravada para que se imponga de nuevo el voto de diputados, porque el principio de legitimidad indicaría que, bueno, está bien, el Senado hizo modificaciones, pero cuando vuelve a diputados somos una mayoría mucho más agravada que la del Senado, entonces podemos imponer la ley que salió en diputados y no en el Senado. Es un tema complejo, sin dudas que la mayoría de los argentinos no lo conoce, pero en definitiva hay luz verde para la ley bases. En relación a la pregunta de ella, me parece que en diputados van a aceptar los puntos que se negociaron en el Senado en el día de ayer. Me refiero al tema privatizaciones. ¿Qué es el tema privatizaciones? Sí. Bueno, inicialmente el gobierno tenía un capítulo específico sobre las privatizaciones a las empresas públicas del Estado. Sí. En un principio eran 41 empresas. Finalmente se terminaron aprobando 8 solamente y entre ellas salieron Radio Nacional, Aerolíneas Argentinas, El Correo, entre otras empresas. Y eso fue uno de los puntos que se acordaron modificar, es decir, fueron negociados. Privatizaciones, moratoria previsional y, si no me equivoco, las prestaciones proporcionales. Las que van a rechazar fueron las que fueron, dicho mal y pronto, metidas por la ventana. Me refiero a ganancias, que se rechazó, y el impuesto a los bienes personales. Eran 2 puntos que el gobierno sí o sí necesitaba aprobar. Ganancias porque necesitaba aumentar la recaudación en un contexto de una fuerte recesión que lleva, a la caída de la recaudación de todas las arcas nacionales, y de bienes personales, que era una concesión que hacía el sector más concentrado de la pirámide social, exactamente. Sí, es curioso, hay que explicarlo de esta manera. Ganancias pagan los trabajadores. Vos cobrabas el gobierno... un poquito más de 1,5 millones y pagabas ganancias. Sí. Bueno, eso fue rechazado, sobre todo por los senadores patagónicos, porque en el sur del país es donde hay sueldos de esta característica. Mucho más altos. Incluso escuchando a Leavi ayer en su intervención, hablando justamente de esto, de la capital de Salta, dice, nosotros, no sé cómo será acá en el centro del país y en el sur, pero en el norte nos cuesta conseguir médicos, y con esta situación de ganancias, mucho peor. ¿Por qué? Porque no quieren hacer guardias, porque Ahí se lo la come estamos ganancias. A ver, ¿tenemos el audio? Vamos a Somos escucharlo. vecinos de Mosconi, somos productores de petróleo, gas. Y en el año 93 se privatizó YPF, Ferrocarriles Argentinos y Gas del Estado. Empezó la debacle de todo lo que es la República Argentina, el interior del interior mismo.
Empezaron en el año 2000 aproximadamente los conflictos, ahí nacieron los piquetes en Moscón y Cutralcó. Producíamos 43 millones de metros cúbicos diarios de gas. Hoy los manejan los petroleros, los privados, y hoy nos llegamos a 3 millones. Quiero contarles en las luchas que hubo en Mosconi. Bueno, ese Hace es 30 el años testimonio. eso. Sí, todos conocemos el norte de la provincia de Salta, que ha sido una de las regiones más pujantes de la Argentina en su momento. Yo tengo amigos que fueron criados, por ejemplo, en Campamento Vespucio, donde era una zona muy importante para la industria petrolera en el norte. Y, por ejemplo, Campamento Vespucio era la segunda localidad de Salta que tenía cine, por ejemplo. Mirá. Había cine en Salta capital y en Campamento Vespucio. Era realmente una zona muy próspera, con trabajadores que les iba muy bien y pueblos que florecían. Hasta que justamente, como lo dice el senador Leavi, llegaron las privatizaciones, se terminó la industria del petróleo y nos quedó un Tartagal que tiene serias dificultades para volver a desarrollarse. Tenemos más de los senadores salteños porque tenemos a Leavi, que votó en contra, a la senadora Nora Jiménez, que votó en contra, y el salteño que votó a favor fue el senador Juan Carlos Romero. Ahí lo tenemos a Romero. Gobernaron 16 y sabotearon 4. El no respetar la opinión de la gente. Y alguien dice, ¿por qué no hay gente en la calle apoyando? Pero ustedes esperan que el gobierno convoque gente para que sea una masacre ahí. Seamos responsables, no lo que hacen los amigos de ustedes, de la izquierda, de movilizarse para la violencia. ¿Ustedes creen que si no hubiera estado la policía ahí, estaríamos sentados nosotros aquí o estarían los piqueteros sentados acá? Bueno, ahí lo teníamos al senador Juan Carlos Romero. ¿Cómo evaluaste el papel de Romero, que terminó siendo un hombre clave para la libertad de avance en el Senado? Sin lugar a dudas, me parece que el dato político a resaltar para Salta y también para todo el armado de Milei tiene que ver con la figura, mejor dicho, de Juan Carlos Romero, que emergió como el principal negociador. Sí. Recordemos que fue quien consiguió el dictamen cerca de la medianoche la semana pasada, y en el día de ayer dirigió prácticamente la sesión. El senador Romero estuvo, me parece, como la principal figura del oficialismo en el Senado, muy firme, muy sólido lo vi, y por supuesto defendiendo a rajatablas que se apruebe, que se llegue a un acuerdo, y a mi modo de entender le hubiese gustado que avancen mucho más artículos, incluso este régimen a las inversiones privadas, que fue uno de los puntos más discutidos por parte de Romero, pedía mayores beneficios. Hubo muchos memes alrededor de la figura de Juan Carlos Romero, porque